Buenos días a toda la audiencia de Pulso que nos visita en este Facebook Live. Hoy les damos la bienvenida. Estaremos dialogando con la presidenta del Consejo de Bogotá, la doctora María Fernanda Rojas, acerca de los temas coyunturales que afectan a la ciudad en estos días y, por supuesto, de las expectativas que hay para el Cabildo en este nuevo año. Así que, sin más preámbulo, bienvenida, doctora María Fernanda, y muchas gracias por aceptar esta invitación de Pulso. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar acá en Pulso, conversar, hablar de la ciudad y los retos del Consejo. Gracias, doctora María Fernanda. Quisiera iniciar preguntándole en qué estado recibe el Consejo y cuáles son las expectativas para este 2021. Bueno, yo recibo un consejo que estuvo en el 2020 a la altura de las circunstancias. A todos nos sorprendió la pandemia, a todos pues nos cogió desprevenidos, no sabíamos qué era esto, aún no sabemos, creo, aún tenemos bastante incertidumbre sobre esta situación. Sin embargo, el Consejo ni se puso a pelear si sesionaba o no sesionaba, ni se puso a pensarlo o a dudarlo, sino que inmediatamente nos adecuamos a esas nuevas condiciones, seguimos trabajando, comenzamos a trabajar desde el 1 de enero eh, y sacamos adelante los grandes proyectos que necesitaba la ciudad. El plan de desarrollo, por ejemplo, el cupo de endeudamiento que iba a traer más de 10 billones de pesos adicionales a la ciudad y que tendrá, y en ese momento lo dijimos así en la sesión, debería tener un énfasis importante en la reactivación económica, en generar oportunidades de empleo, de educación y de ingresos, sobre todo para las personas más afectadas por esta pandemia. También aprobamos, por ejemplo, el Plan Marshall, que fue esa serie de medidas para la reactivación que presentó la alcaldesa, que nosotros mejoramos con otras propuestas en el Consejo, que le va a dar alivios, ya le está dando alivios a la gente más afectada, que tiene congelamiento del predial, que tiene unos apoyos, por ejemplo, para los teatros y ciertas organizaciones culturales en el pago de sus impuestos, etcétera. Es decir, nos pusimos a la tarea de sacar adelante esos temas, sacamos adelante 40 proyectos de acuerdo para la ciudad, o sea, se volvieron acuerdos para la ciudad, hicimos los debates de control político, estuvimos, digamos, en la jugada de lo que la ciudad necesitaba en ese momento. Y sesionamos con intensas jornadas, más de 250 sesiones, pues trabajando, porque eso es lo que nos corresponde. No estamos haciendo ningún favor con eso, estamos simplemente cumpliendo nuestra obligación para lo que la gente nos eligió. Doctora María Fernanda, quisiera preguntarle justamente por la conformación de esta nueva mesa directiva del Consejo, la cual estará integrada por tres mujeres. Quisiera preguntarle cómo cree que este nivel de participación de las mujeres ayudará a la toma de decisiones dentro del Consejo. Pues mira, ya que me preguntas eso, hay una cosa que es impresionante y es, el Consejo tiene 500 años prácticamente de existencia. Ahí se sabe que desde el año siguiente de la fundación de Bogotá ya había actas del Consejo. Y en 500 años, casi 500 años, no había habido una mesa directiva integrada solo por mujeres. Había habido algunas presidentas, por fortuna. Este año, en este periodo, somos 15 mujeres de 45, pero en la mesa directiva nunca habían estado tres mujeres. 500 años pasaron para eso. Hoy estamos con Gloria Elsie Díaz, que es del Partido Conservador, con Carolina Arbeláez, que es de Cambio Radical. Estamos además trabajando en equipo, tenemos diferencias ideológicas, así es la política, y por eso estamos ahí en el Consejo para representar distintas ideas, pero estamos trabajando en equipo para sacar adelante los retos de ciudad. ¿Qué va a pasar con una mesa directiva de mujeres? Pues primero que lo vamos a hacer bien. Y en segundo lugar, pues que todas esas luchas, esas necesidades, esos proyectos que requieren las mujeres en esta coyuntura, pues van a estar muy cerca de esta mesa directiva. En varios de los proyectos que hemos aprobado el año pasado, le pedimos a la administración, si se van a generar empleos, si se van a generar oportunidades de estudio y oportunidades de ingreso, necesitamos que haya siempre una alta participación de las mujeres en esos beneficios. Entre otras, las mujeres han sido, digamos, la población junto con los jóvenes más afectada en esta pandemia. ¿Dónde se han perdido más empleos? En los sectores de mujeres y de jóvenes. Quienes se han salido, por ejemplo, de estudiar para poder cuidar a su familia o porque las condiciones económicas
de la crisis golpearon a esa familia? Pues las mujeres. Entonces, y además, ya teníamos una pandemia que era invisible, la de la violencia de género. Y con el confinamiento y con un montón de circunstancias que estamos atravesando, eso se ha agudizado. Así que lo mínimo que debemos hacer en la mesa directiva, y por supuesto más allá de eso, es defender todos esos derechos de las mujeres y buscar que las brechas que se aumentaron se contengan, se reduzcan. No puede la pandemia afectar de esta manera como ha venido ocurriendo a las mujeres y a los jóvenes en nuestra sociedad. Doctora María Fernanda, ahorita usted nos daba algunos indicios sobre los temas que se han adelantado, el plan de ordenamiento territorial, el cupo de endeudamiento de Bogotá. Yo quisiera preguntarle cuáles son los temas más urgentes que debe tratar el Consejo de Bogotá en estos meses venideros. Mira, yo creo que hay una cosa que además debe ser una prioridad en todas las ciudades de Colombia, es la vacunación. Yo creo que ese tiene que ser nuestro tema top. Fíjense que amanecimos con una noticia muy dura, que era la muerte del ministro Carlos Holmes y de un líder sindical muy reconocido que era Julio Roberto Gómez. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que el COVID no, para esta crisis que estamos pasando no hay contemplación de la forma en que pensemos, incluso teniendo la posibilidad de entrar al mejor tratamiento posible. O sea, aquí este virus fatal, terrible, se está llevando a muchas personas de las familias colombianas, está generando mucho dolor y la única solución, digamos, de fondo que podemos ver, y eso que habría que hablar mucho del tema, pero la solución más concreta es la vacuna. Si no tenemos la vacunación masiva, ya pasamos a esta segunda ola y vamos a pasar a una tercera y a una cuarta y así sucesivamente. Así que ese tiene que ser un tema clave. Por supuesto es del gobierno nacional, pero nosotros como concejales de Bogotá tenemos que estar ahí pendientes. ¿Cuántas vacunas van a llegar a Bogotá? El secretario de Salud dice, mire, necesitamos vacunar en Bogotá a 5,5 millones de personas, mínimo, mínimo, pues antes de dar el paso de la vacunación total. Eh, ¿Dónde están esas vacunas? El gobierno nacional va a asegurar que lleguen las vacunas para 5,5 millones de personas en 2021. ¿Cuántas van a llegar al país? ¿Cuántas se van a enviar a Bogotá? Entonces, ese tiene que ser un tema fundamental. Y los otros temas, por supuesto, la reactivación económica, que se construyan las grandes obras de infraestructura que están en el plan de desarrollo, porque eso además va a generar empleo, va a generar que ciertos sectores productivos se recuperen, pero además le va a dar competitividad a la ciudad para el futuro. Yo creo que esos son los temas claves. Doctora María Fernanda, justamente muchas de estas decisiones clave pasarán obviamente por el Consejo, pero pues hoy el rol de la alcaldesa Claudia López es muy importante. En esta labor de control político, yo quisiera preguntarle si al ser parte de la bancada del gobierno de la alcaldía, esto limitará de cierta forma las posiciones críticas que se puedan tener de parte suya hacia la alcaldesa. Mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, mi rol como presidenta y mi rol como concejala. Como presidenta, ¿qué le debe o cuál es el interés de la corporación y de la ciudad? Que yo dé las garantías para que se haga el control político, las críticas, para que las bancadas de oposición hagan sus debates, que no pasa, no sé si ustedes se han fijado lo que a veces pasa en el Congreso, ¿no? Que hacen una marrulla y tumban un debate, entonces no se pudo dar el debate, que alguien de la oposición plantea un debate y otro se le atraviesa y no permite la crítica al gobierno nacional, etcétera. Conmigo tengan toda la seguridad de que nunca habrá ese tipo de trampas, de trampitas. Nunca. No, no es mi estilo y no llegué a la presidencia del Consejo para hacer marrulladas, para nada. Y además el Consejo de Bogotá tiene otro nivel y es muy distinto. Yo creo que es la mejor corporación del país en muchos aspectos. Supera al Congreso en muchos aspectos. Entonces, eso es lo primero. Yo como presidenta daré absolutas garantías. Total, es más, yo me paso de garantista. Hace poquito tuvimos un debate sobre el COVID. Incluso los concejales que no habían presentado proposición, que es como el requisito para participar en un debate, tuvieron el espacio amplio y suficiente
para presentar sus posiciones. Y así lo haré. Yo prefiero que me digan, ay, es que esta presidenta es exagerada, dando espacio a todo el mundo. Yo prefiero eso a que vaya a ocurrir lo contrario, pues que digan, no, es que como van a hablar los de la oposición, no va a dejar hablar. Entonces, eso me parece que es lo fundamental desde la presidencia del Consejo, dar esas garantías. Y en segundo lugar, como concejal, yo soy de la bancada de gobierno, yo estuve en la campaña de la alcaldesa Claudia López, creo que ese programa de gobierno que inscribimos, en el cual además participé, ayudé a construir, es el que se debe ejecutar. Y eso es por lo que velaré como concejal, que se cumpla ese programa de gobierno. Por supuesto, yo quiero que a la alcaldesa le vaya bien, además porque le va bien a la ciudad. La alcaldesa ha tenido, como ella misma lo dijo, dos programas, el que inscribió cuando era candidata y el programa para resolver los temas del COVID. Es que el COVID casi que exige un alcalde solo para eso. Eh, y cuando uno quiere que las cosas salgan bien y se da cuenta de que en algunos aspectos no están funcionando bien, pues lo tiene que decir. ¿No? Uno a los amigos, si los ve que se van a ir por un barranco, uno no se queda ahí para después decirle desde arriba, ay, mire, si vio, se cayó. No, uno le dice antes de que se caiga, venga, aquí la está embarrando, venga, aquí hay que corregir el rumbo. Y siempre lo he hecho. Yo creo que también por eso, cuando me eligieron la presidencia, había garantías de que yo tengo una independencia. Cuando, por ejemplo, se han hecho algunos anuncios, pues he dicho, mire, yo no comparto este tema, el Transmilenio por la 13, etcétera, y lo diré siempre. He sido de oposición en la alcaldía de Peñalosa y respeto mucho el trabajo que hace la oposición y haré lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo, que me hubieran dado el espacio suficiente para plantear mis críticas, como lo quise hacer muchas veces en la administración Peñalosa. A veces no se dio, a veces me vi enfrentada a un gran aparato institucional que me atacaba, pero mi compromiso será que no se repitan esas cosas en el Consejo y que haya espacios para la oposición, la crítica, las miradas distintas sobre lo que ejecuta la alcaldesa. Doctora María Fernanda, ahorita que usted mencionaba justamente el plan de gobierno y esto que usted bien mencionaba, citando a la alcaldesa de los dos planes de gobierno, el que prometió y el de la pandemia, quisiera preguntarle por el proceso que justamente empezó ayer, la audiencia pública por la revocatoria impulsada por movimientos ciudadanos, pero pues también instigada por algunos sectores políticos. ¿Usted cree que esa revocatoria logrará su cometido? No, yo estoy segura que no. Yo respeto mucho esos mecanismos que dio la constitución política. De alguna manera, muchos somos hijos de esa constitución política. Pues yo no nací después del 91, evidentemente nací antes del 91, pero digamos, nuestra vida ya adulta, digamos, la juventud, ver los cambios y demás, nació en esa constitución del 91. Y respeto mucho eso. Lo que me preocupa es el sinsabor de que haya gente que lo está usando para hacer campaña. Entonces uno ve un señor del Centro Democrático que además es amante de las corridas de toros, que además odia los bicicarriles, que tiene una mirada, digamos, para mí bastante anticuada de lo que debe ser el desarrollo urbano, que fue candidato del Centro Democrático al Senado y a otros, y creo que a la gobernación de Cundinamarca, que perdió las elecciones. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una plataforma electoral que además van a usar con recursos públicos, porque esos comités tienen recursos que el Estado les da, y me parece que ahí hay que encontrar la manera de desligar esas cosas. Los mecanismos de participación ciudadana no se pueden instrumentalizar para causas electorales propias, que un nombre propio. Y eso es lo que no me gusta. De hecho, yo nunca he participado en revocatorias de ningún tipo. Ya les contaba, yo fui opositora a Peñalosa y fui una opositora fuerte porque lo hice con argumentos, interpuse acciones jurídicas que salieron a mi favor, que impidieron que Peñalosa hiciera algunas de sus pilatunas y demás. Pero nunca, nunca me monté en la revocatoria. Y por supuesto tampoco apoyé la revocatoria de Petro, con quien trabajé en la alcaldía. Porque creo que el sistema tiene un balance y es
la elección popular. Los ciudadanos y ciudadanas castigan al que lo hizo mal. Entonces, si Claudia López lo llegara a hacer mal, pues van a castigar al Partido Verde y a los independientes en las próximas elecciones. Pero si Claudia López termina muy bien su mandato, enfrenta, como ha venido enfrentando este primer año, esta crisis, echa para adelante grandes proyectos de ciudad, pues los electores premiarán en ese momento. Y además en esta coyuntura, yo no sé ustedes qué piensan, pero es que una revocatoria, los alcaldes están de la lengua tratando de resolver mil problemas, tienen dos agendas, el COVID y lo demás. Hacer gastar plata, además, para una revocatoria en este momento donde necesitamos plata para las vacunas, para las UCI, a mí me parece, la verdad, una irresponsabilidad. Y para satisfacer unos egos y unos apetitos electorales, pues me parece aún más irresponsable. Doctora María Fernanda, yo quisiera preguntarle, dentro de la bancada de gobierno, dentro de lo que es la diferencia de opiniones que hay en el Consejo, ¿usted siente que desde algún sector, incluso de la propia bancada de la alcaldesa Claudia López, hay desaprobación de algunas de las decisiones? ¿Sabes qué creo que ha pasado? Que hay eh, una mirada sobre, lo que yo creo que hay es un compromiso sobre el cumplimiento del programa de gobierno. Y en algunos temas, pues vamos a tener diferencias. Es natural, es normal. Uno en la política, pues entiende que, y así debe ser. Aunque hay unas identidades como partido, pues tenemos unas diferencias en los énfasis, en los enfoques. Y yo creo que sobre el programa de gobierno es que estamos trabajando. A veces las diferencias se dan por la falta de comunicación suficiente, ¿no? Por ejemplo, que nos enteramos en la bancada por los medios que se tomó X o Y decisión sobre las cuarentenas. Entonces ahí el reclamo es, oiga, ¿por qué no nos contaron primero si nosotros somos la bancada de gobierno para saber lo que se venía y para ayudar a entender la razón de esas decisiones? Yo creo que eso es como lo que hay que mejorar, esa comunicación muy fluida. Y bueno, y las diferencias que haya adentro, si uno acepta las diferencias afuera, ¿cómo no aceptarlas adentro? Pero creo que la bancada tiene un buen diálogo, estamos haciendo un ejercicio de trabajo conjunto, somos una bancada muy grande, somos 12, eso es un montón de gente, y pues estamos haciendo el esfuerzo de articularnos cada vez más, entendiendo que tenemos pensamientos distintos. Doctora María Fernanda, justamente dentro de ese compendio de pensamientos y de ideas que pueden tener algunos miembros de la bancada, quisiera preguntarle personalmente, ¿cuál es su mayor crítica hacia alguna de las acciones que haya tomado el gobierno de la alcaldesa? Mira, mi mayor crítica, porque creo que hubiera podido haber un mejor papel de la empresa de acueducto, es sobre las obras en los humedales. Esa es como, además porque es un tema que ustedes no se imaginan cómo me duele en el alma. He sido, seré una defensora de los humedales de Bogotá. Interpuse acciones judiciales, ganamos unas, etcétera. Eh, y yo creo que frente a esas obras, sobre todo la de Tibabuyes, si el acueducto hubiera sido mucho más contundente en su análisis jurídico y en proponer alternativas, le hubiera dado una salida a la alcaldesa. Pero el acueducto no lo hizo, se demoró, dilató, mantuvo más o menos su misma posición. Es que, miren, los mismos jurídicos que hicieron los contratos de las obras en los humedales son los jurídicos que están ahorita. ¿Quién va a cambiar sus propias decisiones si ellos hicieron esos contratos? Entonces, me parece que ahí faltó, yo creo que la alcaldesa apretara un poco más al acueducto para encontrar otras alternativas. Por lo demás, pues mire, hay críticas que, que le hacen, que me parecen injustas, que el proyecto del metro elevado, a mí tampoco me gusta, a Claudia López no le gusta, lo dijimos en campaña, lo sigue, ayer que fue el informe en el CNE de la revocatoria, lo repitió la alcaldesa, no, a mí no me gusta el proyecto del metro elevado, pero usted llega, se posesiona como alcaldesa, lo que recibe es un contrato. Las acciones jurídicas que interpusieron algunos concejales y otras personas,
pues no han prosperado. No ha habido un juez que diga ese contrato no se puede ejecutar, etcétera. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace con un tema de esa magnitud? Pues le toca, digamos, seguir adelante, porque para infortunio de la ciudad, Peñalosa logró botar a la basura los estudios del metro subterráneo, que además a mí me tocó iniciar, e inventarse, sacarse de la manga el metro elevado y lo dejó blindado, con ayuda del gobierno nacional. Entonces, pues digamos, yo creo que ahí las críticas a Claudia López en ese aspecto son injustas, porque pues usted a veces encuentra eso en el Estado, ¿no? Cuando yo llegué al IDU en el año 2012, después de que unos años atrás se lo había tomado el carrusel de la contratación, yo llegué y yo recibí un montón de contratos que como digo, estaban envenenados, estaban emproblemados con un montón de líos. Pues hubiera sido magnífico decir, no, yo no hago eso, es que eso era del carrusel. No, me tocó asumirlo, sanearlo, librarlo de la corrupción, echarlo a andar, que se hiciera la obra. Y a mí no me gustaba, pero a uno cuando llega al Estado le toca asumir lo que ya viene jurídicamente y económicamente decidido y blindado. Esa es la circunstancia. Entonces, yo seguiré con mis críticas a ese proyecto del metro, con mis alertas, pero pues también entiendo que es una decisión sobre la cual la alcaldesa no pudo hacer cambios por más que hubiera querido. Más allá de estas decisiones o de estas opiniones que se le puedan tener críticamente hacia la alcaldesa Claudia López, yo quisiera preguntarle qué opina de la labor de los secretarios de la alcaldía. ¿Cree que han hecho bien su labor durante la pandemia o cree que debería haber cambios en algunas de las secretarías? Mire, a mí me gustó un cambio que hizo, que fue el del gerente del metro. Me parece que es una buena señal, que digamos además este señor Escobar que estaba, el señor Andrés Escobar que estaba, pues digamos era un hombre que sabía de negocios inmobiliarios y Peñalosa lo puso ahí porque además usted sabe que el sello de Peñalosa es dónde hay negocios y después tomo las decisiones dependiendo de dónde se generan negocios para ciertos sectores. Entonces, a mí me pareció una buena decisión. ¿Sobre qué otros funcionarios he llamado la atención? Sobre el secretario de Cultura. Y aunque debo reconocer que ha estado muy abierto a un diálogo con la bancada para ver cómo se mejoran las acciones que desde la Secretaría de Cultura se hagan. De hecho, esta mañana temprano tuvimos una reunión con él. Digamos que le abono eso, que está dispuesto a escuchar, que ha entendido. Yo los primeritos días de enero, como el 3 de enero, que fue el primer día hábil, el 4 de enero, lo llamé y le dije, secretario, hay que salir con una estrategia de cultura ciudadana muy fuerte, de pedagogía, tenemos que conservar, digamos, las buenas prácticas, tenemos que implementar otras. Aquí no queda de otra que cuidarnos, de aquí a que llegue la vacuna. Entonces, me dijo hoy que gracias a esa llamada, en parte, pues, digamos, habían acelerado, agilizado varias campañas y actividades que iban a realizar. Entonces, digamos, le abono que está en la capacidad, en la disposición de escuchar, pero sí, le insisto y le pido al secretario de Cultura que le meta el acelerador, que le meta la ficha a un trabajo, digamos, muy importante que hay que hacer en materia de pedagogía y cultura ciudadana. Y por supuesto que le meta la ficha en conseguir más apoyos concretos para los artistas de esta ciudad que pues van a tener un año difícil con todo estas nuevas olas de la pandemia y repito, hasta que llegue la vacunación. Por eso es que insisto en que la vacunación tiene que ser nuestra obsesión para que salgamos de esto. Doctora María Fernanda, justamente ahora que usted habla del plan de vacunación venidero, ¿cree que las vacunas deberían ser compradas por el distrito o esto debe ser una competencia del gobierno nacional? No, es que esto no puede ser del distrito, esto es un tema de Estado. Pedir unas vacunas no es como llamar por teléfono y que te traigan un domicilio. Eso no funciona así. Esto es un mercado, el mercado farmacéutico es un mercado oligopólico
que muchas coyunturas de salud pública en el mundo ha aprovechado las circunstancias para sacar grandes beneficios. Es un mercado donde pujan los estados más poderosos del planeta. Los más poderosos, ahí está pujando, no, ahí no sé si supieron de un incidente de unas vacunas que llegaron, creo que fue a París, que iban destinadas a Francia, pero todavía no se había concretado ese negocio, entonces llegó un agente de otro país, las compró y se las llevó para otro lugar. O sea, esto es así como en las películas, es una cosa muy compleja. Entonces, digamos, no tiene sentido que Bogotá, pues ahorita diga, voy a ir a negociar, eso lo viene negociando la nación, lo que hay que pedirles es que se pongan las pilas con esa negociación y tengan fechas concretas y pedir que adentro del país se tomen todas las disposiciones. Usted sabe cómo son, cómo a veces nos pasa en este país, se carteliza hasta el papel higiénico, los pañales, o sea, lo que tenemos que evitar son todos esos escenarios disfuncionales que vayan a afectar la aplicación de la vacuna en condiciones de universalidad, de prioridad para los que más la necesitan, que no comience a haber ningún cartel que cuele en la fila a los que no la necesitamos tanto y se queden por fuera los que sí la requieren. Entonces, pues yo creo que eso tiene que ser la prioridad, como decía. En cuanto a la competencia del Consejo y a esa labor de control político, de verificar que siempre se esté cumpliendo el plan de vacunación, ¿qué novedades han tenido ustedes? Hubo un simulacro hace unos días de vacunación, pero ¿qué novedades han tenido ustedes sobre este tema? Pues realmente sabemos poco, sabemos que se está empezando a hacer una capacitación para que se apliquen vacunas como a nivel nacional. El distrito está haciendo la planeación de toda la logística necesaria para esa vacunación, pero todavía no hay fechas y cantidades concretas. Sabemos que al parecer la nación va a traer más o menos 1 millón de vacunas para el país en un primer envío, pero eso es poco, igual no es confirmado. Y ese es el problema, que no hay escenarios claros. Yo le pasé al ministro de Salud una petición formal ya hace varios días, espero la respuesta concreta, que pregunta un poco lo que tú me estás diciendo. ¿Cuántas vacunas llegan al país? ¿Cómo las van a distribuir? ¿Cuántas van a llegar a Bogotá? ¿Cuál es la logística que se requiere? Y vamos a estar muy encima de eso, para que cuando lleguen no vayamos a tener un desastre que no se sepa cómo va a ser la aplicación de las vacunas, sino que eso esté muy claro y sobre todo que se aplique a la población prioritaria en el comienzo de las primeras etapas pues de la vacunación. Doctora María Fernanda, justamente por la coyuntura de la pandemia, muchas de las decisiones han estado pues en ese estado, no hay una difusión pública y de parte de la alcaldía a veces pues por simplemente la rapidez con la que se deben tomar las decisiones, estas van vía decreto. ¿Siente usted que estos decretos de cierta manera limitan la competencia del Consejo? Pues sí, pero no son tiempos normales. Ahora, digamos que los decretos o las decisiones que tienen como un proceso especial tienen que ver sobre todo con contratación, pero pues igual nosotros tenemos que vigilar esa tarea. Yo le pedí al Contralor que me enviara una copia del informe que él hizo sobre la contratación por urgencia manifiesta. Estamos revisando en el equipo ese tema. O sea, hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que eso le exige al Consejo es como extremar el control político, extremar la vigilancia sobre estas actuaciones públicas. Digamos que los decretos, sí, uno sabe que las cuarentenas y algunas medidas, el confinamiento, son restrictivas, pero pues es lo que nos toca hacer. Y eso que aquí, pues digamos, no son tan restrictivas como en otros lugares del mundo, porque en nuestro país y en muchos otros se valora mucho el tema de la libertad. Cuando uno va a ver en China algunas decisiones que tomaron, sí son fuertes. Yo digo, si se tomaran acá, la gente pues, no las aceptaría. Pero son otras culturas. Ellos allá han logrado tener también mayor contención, en parte gracias a unas medidas más duras.
En nuestro contexto, pues lo que hay que hacer es procurar que esas medidas pues no vulneren, procurar no, exigir que esas medidas no vulneren derechos fundamentales, que realmente sean efectivas y poner más vigilancia. Pero pues estamos en circunstancias especiales. Esto no pasaba hace 100 años al menos. Entonces pues hay que entender que en esta burocracia, si no tenemos un mecanismo para tomar decisiones fáciles, pues nos llegará todo demasiado tarde. Doctora María Fernanda, para ir finalizando, yo quisiera preguntarle por cómo ve usted la labor de estos entes que han hecho una veeduría. Por ejemplo, tuvimos el caso de la Personería de Bogotá con una crítica respecto a las cifras que brindó la alcaldía por la ocupación de las camas de cuidado intensivo. Eh, ¿qué opina usted de esa labor de una veeduría a la cual se le han acogido incluso los gremios médicos? Ha habido ciertas denuncias en cuanto a la falta de recursos humanos, de medicamentos. ¿Cree usted que sí han sido públicas y sí pueden ser fehacientes las cifras de la alcaldía? Mira, yo creo que en ese informe el personero se apresuró a sacar algo que de pronto no había terminado o de pronto exageró algunas cifras para tener un mayor impacto. Y me parece una lástima porque es como la primera actuación pública de cierto impacto que ha tenido y creo que entró mal. Yo vi muchas críticas en los mismos medios, en los mismos periodistas, lo vieron muy flojo y como te digo, es una lástima porque uno quiere una personería fuerte, ¿no? Una personería firme. Yo estoy, como te digo, estudiando el informe del Contralor. Me parece que ahí tiene unos elementos interesantes, que tiene unas alertas, que hay que hacerles un seguimiento y estoy en esas. Digamos, me pareció un documento más sólido. Sobre el tema de las cifras, yo creo que el secretario de Salud hizo una cosa que es importante y fue reconocer desde el año pasado que cometió un error cuando proyectó las 4.000 UCIs. ¿Recuerdas que eso ha sido, David, un tema de polémica? Eh, sin embargo, a pesar de ese error, el crecimiento que la ciudad ha tenido en materia de UCIs de 160 y pico por ciento es importante, no se puede, digamos, negar. ¿Qué pasó en esa proyección? Que hay aspectos que no son solamente los físicos de la UCI, no es solo tener un respirador o tener ciertos elementos, ciertos insumos, sino que también es tener el personal capacitado. Entonces, un intensivista se forma en 8 años. Entonces, han tenido que tomarse medidas como poner a otros especialistas médicos a entrenarlos rápidamente para que sean pues cuasi intensivistas. Eso no va a pasar. Algo que tú haces en 8 años no lo vas a hacer en unos meses, pero son como medidas de urgencia que se han tomado para poder resolver esto. De cualquier forma, digamos, la ciudad tiene una cifra similar de número de UCIs disponibles por 100.000 habitantes, una cifra similar, por ejemplo, a Nueva York, está por encima de muchas ciudades de Latinoamérica, lo que tenemos en Bogotá, aunque, digamos, obvio que hay que hacer un esfuerzo por crecer un poquito, crecer esa disponibilidad de UCIs, por supuesto. Pero ya, digamos, el secretario corrigió que no era esa proyección de 4.000 la que en realidad se necesitaba. Esta pandemia tiene unas dificultades y es que es muy difícil planear para todos, es que hasta para la vida personal. O sea, los que teníamos pensado hacer X o Y cosa, no lo podemos hacer. Tenemos un familiar que iba a viajar y no se pudo ir de viaje. Tenemos un familiar que iba a cambiar de ciudad y no lo pudo hacer. En fin, amigos y familia que perdieron sus trabajos, sus empresas. La vida nos cambió, nos está tocando aprender a planear en el día a día y eso también pasa en los gobiernos. No había un manual para el COVID, no había un manual de funciones. En caso de COVID, haga esto, no lo hay. Entonces, ni siquiera hoy en día los médicos saben los efectos reales que el COVID deja en las personas que fueron infectadas. Ni siquiera se sabe eso. Entonces, pues mucho menos poder tener el control de todo lo que pasa en lo público. Lo que sí hay que hacer es exigirles que en la medida de todas estas circunstancias tomen las mejores decisiones.
y eso se va a poner a prueba en el tema de vacunación. Así es, doctora María Fernanda. Bueno, quisiera darle las gracias a usted por acompañarnos, por aceptar esta invitación de Pulso, por explayar algunas de sus ideas. Y pues nada, muchas gracias y la verdad, la mejor de las suertes en este nuevo año, en esta presidencia del Consejo, que ahora pues estará a su cargo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a la audiencia. Yo lo que espero es que la presidencia del Consejo pueda ser un instrumento para que este Consejo de Bogotá, que ha estado a la altura, siga estándolo, plantee alternativas, soluciones, respuestas, podamos sentir, digamos, la vibra de la ciudadanía, estar siempre en sus zapatos y estar exigiendo las mejores decisiones para que salgamos todos adelante de esta crisis, que salvemos el mayor número de vidas posibles, que salgamos el mayor número de personas posible vivos de esta situación, que podamos cuidar a sus familias, que podamos tomar medidas con poblaciones vulnerables. Ya la gente más vulnerable está cubierta en algunos aspectos por las transferencias monetarias y demás, pero hay una población que es esta clase media, que son los informales, que son las personas que estaban ya sin empleo, el que tiene un pequeño comercio, una tienda en el barrio. Ese sector tiene que ser prioritario para nosotros y vamos a trabajar por medidas, por planes de salvamento, por presionar al gobierno nacional para que haya recursos para atender a esas poblaciones que creo que este año pues van a necesitar mucho apoyo. Los artistas, bueno, cantidad de personas, créanme que uno todos los días se levanta como pensando qué hacer, cómo buscar recursos, cómo generar fondos de salvamento para esta población. Y en esas vamos a estar exigiendo que se cumpla la ejecución. Yo lo he dicho, soy del partido de gobierno, pero le voy a estar encima, he estado encima y voy a estar de que la ejecución de la alcaldía sea impecable, además de transparente, que sea eficiente, porque si se ejecuta bien va a haber empleo y oportunidades para mucha gente. Y en eso nos tenemos que concentrar. Así será, doctora María Fernanda, muchas gracias. Y a toda la audiencia de Pulso, muchas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live y hasta una próxima ocasión. Gracias.